Volkswagen, la mayor automovilística alemana, acaba de anunciar el despido de más de 100.000 trabajadores. Y esto es solo el principio. Veámoslo. Volkswagen acaba de anunciar el mayor recorte de plantilla en toda su historia. 100.000 puestos de trabajo desaparecerán de aquí a 2030, 50.000 más de los pactados hasta la fecha con los sindicatos. Para que os hagáis una idea de la magnitud de estos despidos, se trata de una cifra superior a la que anunció General Motors en el año 2009, cuando ésta se declaró en bancarrota. Todavía peor, no se trata solo de un recorte de plantilla, porque Volkswagen vaya a automatizar buena parte de su producción. No, se trata de un recorte de plantilla que va de la mano de un recorte de la producción. El grupo automovilístico quiere reducir a la mitad su gama de modelos y además pretende cerrar 4 plantas de producción en Alemania. Según sus propias estimaciones, ahora mismo están fabricando 500.000 de automóviles más de aquellos que les demanda el mercado. Y no penséis que este es un problema exclusivo de Volkswagen. Se trata de una tragedia que está azotando a toda la industria automovilística alemana. Solo en 2025 el sector en este país ha perdido 50.000 empleos y desde el año 2019 ya ha destruido casi 120.000. Y todo apunta, por cierto, a que este año 2026 será uno de los peores. Y la narrativa habitual que explica este hundimiento de la industria automovilística alemana consiste en culpar a la competencia, en ocasiones tildada de desleal, por parte de las automovilísticas chinas. Como Europa no protege suficientemente su mercado interno del dumping exterior generado por China, que hipersubsidia a su industria local para aumentar sus cuotas exportadoras, pues entonces la otrora pujante industria automovilística alemana estaría sucumbiendo a esa competencia desleal por parte de China. Y desde esta óptica la solución pasaría por erigir murallas mucho más elevadas para que los automóviles chinos no puedan entrar en Europa. Y aún aceptando que la industria exportadora china cuente con bastante apoyo estatal por detrás, la narrativa de que las automovilísticas alemanas están sufriendo porque no protegemos suficientemente nuestro mercado interno es una narrativa que no se sostiene, al menos por 3 razones. La primera, porque no es cierto que, por desgracia, estemos protegiendo nuestro mercado interno de la competencia extranjera. Las exportaciones de automóviles chinos dentro de Europa ya están gravadas con un arancel del 30%. Por tanto, aunque pudiese haber ayudas estatales por parte de China a su industria exportadora, desde luego aquí les imponemos penalidades estatales europeas que encarecen la factura para el consumidor que quiere comprar esos automóviles. Además, en segundo lugar, uno podría argumentar que esos aranceles deberían ser todavía más altos. No del 30, sino del 40, o del 50, o del 70, o del 100, o del 200%, y que sólo así conseguiríamos protegernos de la competencia desleal de China. Pero es que esto es incorrecto, porque cada vez más los grupos automovilísticos chinos están invirtiendo para producir dentro de Europa, de tal manera que los aranceles no les afectarían. Desde esa perspectiva, sí, el empleo que se destruye en la industria automovilística alemana se crearía dentro de Europa en la industria automovilística china que invierta dentro del continente. Pero desde luego seguiríamos perdiendo esa titularidad europea de las industrias automovilísticas, como si eso fuera necesariamente muy relevante. Como para algunos tener industria de marca nacional, de marca europea, si es algo fundamental, conviene también dejar claro que aun cuando pongamos aranceles muy altos, los chinos, muy legítimamente, vendrán a producir dentro de Europa y sobre esa producción dentro de Europa no cabrá imponerles aranceles. Por tanto, si aparte de las ayudas estatales poseen algún tipo de ventaja competitiva que no podamos batir, pues entonces nos terminarán desplazando también compitiendo con nosotros dentro de nuestra propia casa.
Pero en tercer lugar, el argumento más importante por el cual la narrativa que he expuesto antes de que la industria automovilística alemana está en crisis por el dumping exportador de China dentro de Europa, el dato más importante que desmonta esta narrativa es atender a la cuota de mercado de las principales automovilísticas alemanas. Como podemos ver en este gráfico, la cuota de mercado de Volkswagen, de BMW y de Mercedes dentro del mercado europeo no ha caído desde el año 2019. Sigue anclada alrededor del 37-38%. Es verdad que en paralelo la cuota de mercado de automóviles chinos dentro de Europa ha aumentado mucho, de ser irrelevantes en el año 2019 a tener ya más de un 10% de cuota de mercado en Europa, pero ese aumento de la cuota de mercado china no se ha producido a costa de la cuota de mercado alemana. Por tanto, no, las automovilísticas alemanas no están sufriendo porque los chinos los estén expulsando del mercado europeo. Eso es algo que quizás suceda en el futuro, pero de momento los efectos de ese fenómeno no los estamos viendo porque ni siquiera ha ocurrido. Entonces, ¿por qué están sufriendo las automovilísticas alemanas? Pues porque las automovilísticas chinas los están expulsando de otros mercados distintos del europeo. Sobre todo, paradoja de las paradojas, para el discurso nacionalista europeo, los están expulsando del mercado chino. Como podéis ver en este gráfico, en el año 2019, Volkswagen, BMW y Mercedes copaban el 25% de todas las ventas de automóviles dentro de China, frente a casi el 40% de las automovilísticas chinas. Pues bien, en el año 2025 las automovilísticas chinas copan el 70% de las ventas dentro del país, mientras que estas tres automovilísticas alemanas se han visto reducidas a solo el 12%. Y la cosa va a peor. En el segundo trimestre del año 2026, las ventas de BMW, de Volkswagen, de Porsche, de Mercedes en China se redujeron hasta un 40% con respecto al mismo periodo del año anterior, 2025, un año que ya hemos visto en el gráfico anterior que había sido muy malo, con una cuota de mercado de apenas el 12%. Pues bien, pese a ello, todavía se están reduciendo las ventas en un 40%. Es decir, que la industria automovilística alemana sufre no porque esté perdiendo el mercado europeo, sino porque están perdiendo mercados extraeuropeos. Hasta hace poco eran la industria automovilística dominante en el mundo y ahora están dejando de serlo, no por Europa, repito, sino por el resto del mundo, lo cual desde luego choca con ese discurso de que el problema es que no protegemos suficientemente el mercado europeo. Claro, si nosotros tenemos que proteger suficientemente el mercado europeo, los chinos también tendrán que proteger suficientemente su mercado. Y eso significaría que la cuota de mercado de estas tres automovilísticas alemanas todavía habría caído más en China. ¿O qué pasa? ¿Que los europeos queremos todo el mercado europeo para nosotros y también todo el mercado chino? Bueno, pues eso será así si somos capaces de ofrecer mayor valor que nuestros competidores. Pero no podemos tener la cara tan dura de reclamar privilegios políticos dentro de Europa y al mismo tiempo privilegios políticos fuera de Europa. ¿Y por qué de repente hemos dejado de ser competitivos? Bueno, de entrada, esto son cosas que pueden suceder en cualquier mercado. Una empresa puede tener un día una posición dominante y al día siguiente, o a la semana siguiente, o al año siguiente, o a la década siguiente, aparecer otra industria que hace las cosas mejor que tú y te desplaza del mercado. Es decir, tener una posición dominante hoy no garantiza mantenerla de por vida. Esa es la gracia de los mercados, que seleccionan a las empresas que mejor sirven a los consumidores, en lugar de consolidar siempre a los mismos mamuts desfasados que no generan valor para nadie. Pero además, claro, también ha habido una serie de decisiones políticas europeas que han perjudicado especialmente a la industria automovilística. Por ejemplo, el encarecimiento del coste de la energía. Alemania tejió una relación muy estrecha con Rusia para el suministro de gas natural que abaratara el precio de la electricidad dentro del país y eso le permitiera ganar competitividad a su industria, y de repente, a raíz de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, esa relación salta por los aires y por tanto el precio de la energía se dispara y por tanto la industria alemana, no solo la automovilística, sino en general la industria alemana, se vuelve mucho menos competitiva. A su vez, también hay que mencionar la elevación de los costes laborales dentro del país,
como consecuencia no solo de medidas como la subida del salario mínimo, sino sobre todo como consecuencia del encarecimiento de las cotizaciones sociales para pagar la factura creciente de las pensiones en Alemania, mayores cotizaciones sociales, mayor coste laboral no vinculado a la productividad y por tanto menor competitividad. Y a su vez tampoco nos olvidemos de ese decreto de la muerte del motor de combustión que ha sido impuesta a partir del año 2035 por parte de las autoridades europeas. Aunque esto dejadme que lo matice porque es un arma de doble filo. El desastre que estamos presenciando ahora mismo en la industria automovilística alemana no es por esta decisión de matar el motor de combustión, que es el tipo de industria automovilística en la que Alemania era muy competitiva. Como hemos visto, la mayor parte de las caídas de las ventas se han producido en China, y en China lo que se vende mayoritariamente son coches eléctricos, con lo cual simplemente el tipo de automóvil que produce Europa, que es muy buena produciendo Europa, ha dejado de ser competitivo en China por preferencias de los consumidores o por imposición política de esas preferencias por parte del planificador chino. No voy a entrar en eso. La cuestión es que en el mercado chino se demanda otra cosa distinta a la que suministra Europa. Por tanto, desde esa perspectiva, incluso uno podría pensar que la decisión de las autoridades europeas es inteligente porque están forzando al sector a que se reoriente a aquel tramo del mercado que ahora mismo está creciendo en lugar de menguando. Pero dejando de lado que esa es una decisión que pueden adoptar libremente las empresas sin necesidad de que el regulador europeo se lo imponga, hay una cuestión que es todavía peor. Vale, ahora la industria automovilística alemana está sufriendo porque está perdiendo el mercado chino porque no produce coches eléctricos competitivos en China. Pero al menos seguimos teniendo un nicho de mercado muy potente que es el del coche de motor de combustión, donde todavía Europa, y en particular Alemania, sigue sin tener competidores. Pues bien, a partir del año 2035 ya han dicho las autoridades europeas que eso tampoco, que ese tramo tan importante del mercado automovilístico mundial en el que seguimos siendo muy competitivos, eso va a desaparecer. Y por tanto las automovilísticas alemanas que no se refugien en esa parte del mercado, que de eso tampoco les va a quedar nada. Pues claro, si ahora ya están sufriendo por perder el tramo del mercado eléctrico, ¿qué va a pasar durante la próxima década cuando pierdan además el tramo muy importante del motor de combustión? En definitiva, estamos viendo una crisis sectorial con escasos precedentes en el corazón de la potencia industrial europea, Alemania. Parte de esa crisis sectorial se debe simplemente a que han aparecido competidores globales mejores que los europeos, pero otra parte también se debe al sabotaje político que los gobernantes europeos han impuesto sobre su industria. Si justo en el momento en el que están apareciendo mejores competidores y en el que por tanto nos tendríamos que poner las pilas, nuestros gobernantes nos rompen las piernas, pues entonces nos están destrozando por ambos lados. Los competidores externos lo hacen mejor que nosotros y nosotros no tenemos capacidad de readaptarnos para intentar al menos que no nos coma. Por eso, en lugar de estar pensando en levantar mayores barreras para proteger a nuestra anticompetitiva industria interna, lo que deberíamos estar haciendo es eliminar todas las restricciones que vuelven a esa industria anticompetitiva, porque en el primer caso preservamos la incompetencia en perjuicio del consumidor y en el segundo promovemos la competitividad de la que en última instancia siempre sale ganando el consumidor.